Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una buena tarde y le damos gracias a Dios que nos permite transmitir otra vez en vivo y les pedimos de su apoyo para que compartan esta transmisión y que más personas puedan ser bendecidas a través del mensaje de la palabra del Señor. Y en esta tarde les invito a que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y así como le habla Pablo a la iglesia de Éfeso, que ellos no tenían de qué jactarse, asimismo nosotros no tenemos algo por lo cual decir soy salvo. No porque hayamos ayudado a algún pobre o porque hayamos hecho muchas obras de caridad tenemos ganada la salvación, sino que fue un regalo de Cristo a través de su sacrificio. Y yo le invito a que entregue su corazón en esta tarde, que se ponga en manos del Señor y que lo adore con todo su corazón. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y después de este canto, hermanos, estoy dispuesto para escuchar la palabra del Señor y que la reciba usted en su corazón. Es un gusto saludarles en esta tarde y damos gracias a Dios por ese canto tan hermoso dedicado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta tarde quiero compartir con ustedes un pasaje del libro de los Hechos, el capítulo 1, y enseguida estaremos dando lectura. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas para dirigir tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo, esperando que sea de bendición y que, como dice tu misma escritura, el propósito por el cual la envías se cumpla en nuestras vidas. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Ellos no estaban soñando. No era una visión, no era parte de su imaginación, era una realidad.
estaban contemplando cómo el Señor Jesucristo ascendía al cielo. Y la Biblia nos dice que fue recibido con una nube. El Señor Jesucristo está presente todavía en el cielo. Allí está Él, a la diestra del Padre. Esteban lo vio. Y nosotros, cuando vemos la obra del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que esa obra no ha terminado. Lo que el Señor Jesucristo inició aquí terrenalmente continúa, y vemos ese registro en el libro de los Hechos. En este libro el evangelista Lucas nos muestra las cosas que comenzó a hacer y comenzó a enseñar por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Lucas relata que Jesús los había reunido a sus discípulos. Estaban compartiendo una comida y les repite el mandato de quedarse en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Se acercaba el día de Pentecostés. El día de Pentecostés está también relacionado históricamente a la fiesta de las semanas o de la cosecha. Es una celebración que tenía lugar 7 semanas después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios por el fruto de las cosechas. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este es el panorama que nos presenta Lucas en el día en que el Señor Jesucristo asciende al cielo. 50 días después de la resurrección ocurre esto. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La llenura del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo, es una de las doctrinas principales de la Biblia. La llenura del Espíritu Santo fue uno de los propósitos que tenía el Señor Jesucristo en su ministerio para sus seguidores. Juan el Bautista lo declaró diciendo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús ordenó a sus discípulos que no comenzaran a testificar, sino hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Esto es lo que nosotros conocemos como la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, quiero decirle, amado hermano, que es para el creyente y es para el día de hoy. El pasaje que acabamos de leer nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo nos da poder. Así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Ahí está esta enseñanza y esta verdad, que el bautismo en el Espíritu Santo en la vida del creyente produce poder. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La razón del poder divino en nuestra vida es para ser testigos efectivos de Jesucristo, porque dice la siguiente parte en este texto: y me seréis testigos. Quiero mencionarle
algunos aspectos en relación con el testimonio, con el ser testigos, que tiene que ver con nuestro testimonio como cristianos. Un testigo es alguien que puede decir: yo sé que esto es verdad. Un testigo no dice me parece o tal vez o yo creo que sí. No, un testigo afirma con seguridad y dice: esto es así, esto es verdad, yo sé que es así, yo contemplé, yo estuve presente, yo soy testigo, yo he tenido esa experiencia. Entonces aquí de entrada, el ser testigos del Señor Jesucristo o ser un testigo efectivo, eficaz, requiere de la llenura del Espíritu Santo. Esto nos lleva a decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese es el objetivo que el Señor tuvo en mente cuando llena con su Espíritu Santo a los discípulos el día de Pentecostés, para que ellos relataran, ellos publicaran, ellos dieran testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Esto quiere decir contarle a otros de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros hemos experimentado, de lo que nosotros conocemos acerca del Señor Jesucristo. Es decirle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Algo más acerca de ser testigo es que el testigo verdadero no solamente es testigo de palabra, sino que es testigo en su actuar, en toda su vida. Su vida demuestra que lo que está diciendo es realidad. Y aquí de lo que estamos hablando, de lo que se trata, es ser testigos acerca de Jesucristo, acerca de su obra, acerca de su poder, acerca de lo que hace en nuestra vida. Se dice acerca de Henry Morton que él en un viaje tuvo el privilegio de conocer a David Livingstone en el África Central, y que después de que él pasó algún tiempo conviviendo con el hermano Livingstone, Henry Morton fue tan impactado con la vida y con el testimonio del hermano Livingstone, y él dijo lo siguiente: si me hubiera quedado con él un poco más, no habría tenido más remedio que hacerme un cristiano. Y la cosa es que él nunca me lo dijo. ¿Nota usted cómo el testimonio de un cristiano es tan eficaz, es tan poderoso cuando está lleno del Espíritu Santo, que a veces sin decirle palabras a las personas, ellos perciben que hay algo en la vida del creyente, que su testimonio grita, aunque no hable, pero su testimonio grita que es un hijo de Dios y que es una persona lavada por la sangre de Jesucristo, redimida por el poder de Dios. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que nosotros demos testimonio, que nosotros al hablar a otras personas, ellos sepan que nosotros somos hijos de Dios, que en nosotros hay algo, o mejor dicho, alguien que avala lo que nosotros estamos diciendo, y eso es la presencia del Espíritu de Dios. Algo más sobre el testimonio es que la palabra para testigo y la palabra para mártir son las mismas. Cuando se habla de un testigo de Cristo, también se está hablando a la vez de un mártir de Cristo. Quiere decir que un testigo de Jesucristo debe de estar dispuesto a ser un mártir. A causa del testimonio de Jesucristo, muchos han entregado su vida, muchos han sido asesinados, muchos han sido perseguidos. Pero ¿qué hay en esas personas, en esos creyentes que son capaces de dar su vida con tal de no negar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de una persona que es capaz de entregar su vida con tal de no negar al Señor Jesucristo? Bueno, pues está la obra redentora, está la obra del Espíritu Santo, está la llenura del Espíritu Santo, es el compromiso que hemos hecho con Dios, y eso es lo que nos infunde valor, eso es lo que nos da valor para nosotros no tener miedo aún de aquellos que pueden destruir nuestro cuerpo, pero no pueden destruir nuestra alma. Ser testigo también conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. El testigo de Jesucristo, el hombre o la mujer que son testigos de Jesucristo, deben
de ser fieles a la verdad de Dios, cueste lo que cueste, aún en contra de nuestros sentimientos, aún en contra de nuestros intereses. Debe de prevalecer lo que dice la verdad de la palabra del Señor, y eso habla de una persona que es un testigo fiel. La razón del poder que el Señor nos muestra aquí en la palabra del Señor, cuando Él dijo: recibiréis poder, la razón de ese poder divino en nuestra vida es para que el Evangelio de Jesucristo sea llevado a otros lugares, sea esparcido, que el Evangelio del Señor Jesucristo se predique, se publique, se declare, se hable en todo lugar. Así lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros vemos que estos discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo tuvieron un testimonio tan poderoso que ese testimonio trascendió más allá de Jerusalén. La Biblia nos enseña que ese testimonio se publicó hasta Judea, a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando alguien es testigo eficaz del Señor Jesucristo, se extiende ese testimonio a otros territorios, a otros lugares, a otras ciudades, alcanza a otras personas. Ese testimonio debe de ser entonces guiado por el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, para que alcance almas hasta el fin del mundo, hasta los extremos del mundo. Este testimonio sería como un puente que introduciría a los discípulos en el mundo pagano. Por eso dice: serán testigos en Jerusalén, luego se extenderán a Judea, después en Samaria y hasta el fin del mundo. O sea que para el Evangelio no hay barreras. El poder del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo en una persona le infunde valor, le infunde ánimo, le da aliento para dar testimonio, no solamente con su familia, con sus conocidos, con sus amigos, sino ir más allá. Nosotros tenemos ese respaldo del Señor para hablarle a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros compañeros en la escuela, a las personas que están en la calle, incluso si Dios así lo permite y es su plan, que trascienda ese testimonio aún más allá, a otras culturas, a otras ciudades, a otros países, y ese testimonio respaldado por el poder del Espíritu Santo será tan efectivo como lo fue en el tiempo de los apóstoles. O sea que no debe de haber un límite para la presentación del Evangelio. Nada nos debe de limitar, ni siquiera esa cuarentena, todos estos días, todo este tiempo que estamos resguardados y que estamos limitados en muchas de nuestras actividades diarias, no debe de limitarnos, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos el poder de Dios y tenemos la capacidad divina para predicarle a otras personas que no conocen al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Las manifestaciones del Espíritu Santo, nos dice la Biblia, que comenzaron a hablar en otras lenguas, y esto causó admiración en las personas que estaban ahí en Jerusalén, que habían ido para la celebración del día de Pentecostés o la fiesta del Pentecostés. Había miles de personas y todos ellos fueron impactados al escuchar hablar en sus propios idiomas, que menciona la Biblia, a lo menos unas 15 ciudades, 15 diferentes idiomas, y a todos ellos les llegó el mensaje a través de ese grupo que estaba en el aposento alto, donde recibieron la llenura del Espíritu Santo, y las personas les oían hablar en su propio idioma. Ahora, las manifestaciones no son únicamente milagros, euforia, temblores, hablar en otras lenguas. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, debe de haber algunas de las siguientes manifestaciones. Esa persona que es llena del Espíritu Santo debe de obedecer a Dios. Esa persona que es llena del Espíritu Santo debe de aprender a obedecer a las autoridades. También se caracteriza porque ama a Dios de una manera profunda y también ama a su prójimo. Esa persona que es llena del Espíritu Santo, hombre o mujer de cualquier edad, debe de inspirar
o debe de motivar a otros para que vivan en santidad. Él mismo o ella misma busca la santidad, busca agradar a Dios y también inspira o motiva a otros para que deseen ser santos, que sus vidas sean limpias, que sus vidas sean santificadas. Algo más que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es un deseo mayor de orar, de buscar la presencia del Señor, de leer la Biblia, de adorar a Dios, de tener más amor hacia la palabra del Señor. Entonces el genuino bautismo en el Espíritu Santo se demuestra en una mayor consagración a Jesucristo, a las Sagradas Escrituras, en obediencia a Dios y en obediencia a su palabra. Bendito sea el Señor. Algo más que quiero comentarle acerca del bautismo en el Espíritu Santo es que lo necesitamos para enfrentar el pecado y salir en victoria, ser victoriosos ante las tentaciones, ante las ofertas del diablo, ante las ofertas del pecado. Y como ejemplo quiero mencionar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, encontramos en la Biblia que enfrentó todo tipo de pecado. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 39, nos menciona que el Señor Jesucristo enfrentó a una generación perversa. Dice así la palabra del Señor: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Al Señor Jesucristo le tocó vivir en una generación mala, en una generación adúltera, en una generación perversa, pero Él se guardó sin mancha, sin pecado. Algo que enfrentó el Señor Jesucristo, aparte de una generación perversa, fueron las fuerzas satánicas de maldad. Así lo registra el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Señor Jesucristo, lleno del poder del Espíritu Santo, enfrentó a las fuerzas satánicas de maldad y las venció. También el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar en su generación la hipocresía que había entre los líderes del pueblo. El Evangelio de Marcos capítulo 23 y versículo 27 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto nos habla de que había una hipocresía entre los escribas, entre los fariseos, entre los líderes de esa nación, en esa generación. Y el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar todo eso, pero Él se guardó sin mancha, Él se guardó sin pecado, Él se guardó sin corrupción, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Jesús, pues, venció todo esto porque estuvo lleno del Espíritu Santo. Con cuánta más razón usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ese poder, esa fuerza, esa autoridad, esa llenura del Espíritu de Dios para enfrentar las fuerzas satánicas, para enfrentar la hipocresía de este mundo, para enfrentar el pecado que nos asedia y aún así salir en victoria delante de Dios. Bendito sea su nombre. Creo que con esto es suficiente para que nosotros podamos entender que así como los primeros discípulos allá en el aposento alto en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo, que estuvieron unánimes, que estuvieron clamando, que obedecieron al Señor Jesucristo en las instrucciones en cuanto a que se quedaran ahí hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo y después iban a ser testigos. Usted y yo así lo necesitamos. Usted y yo debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo debemos de obedecer a Dios. Debemos de seguir las instrucciones que nos marca la palabra del Señor. Y en el momento que el Señor lo disponga, usted y yo seremos llenos del Espíritu Santo. Nuestro testimonio va a ser más efectivo. Nuestras palabras van a ser más llenas de poder, de autoridad, de unción, de la gracia, de la sabiduría, del poder de Dios, para que otras personas crean en Jesucristo. En este tiempo, usted y yo debemos de llenarnos del Espíritu Santo.
Porque hay dos opciones: o nos llenamos del Espíritu Santo, o nos llenamos del espíritu del mundo, del espíritu inmundo, del espíritu de pecado. Entonces nosotros no debemos de defraudar al Señor Jesucristo. Está dispuesto para nosotros ese poder, esa gracia, esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué haremos con eso? Para nosotros es esta invitación, para nosotros es esta oportunidad. Llenarnos del Espíritu Santo constantemente es una necesidad apremiante en nuestros días. Es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo para ser testigos eficaces del poder de Dios y del Evangelio glorioso de salvación en Cristo Jesús. Este es un reto para la iglesia del Señor Jesucristo. Es un reto para usted y es un reto para mí. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Llenémonos del poder del Espíritu Santo y nuestras vidas van a dar un fruto que le dé gloria al Señor Jesucristo. Y nuestras vidas van a dar un testimonio que la gente va a ser tocada por ese poder y van a ser salvos, y esas vidas van a glorificar al Señor Jesucristo. Oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos desafía para ser llenos del Espíritu Santo en este día. Estamos celebrando a nivel mundial el día de Pentecostés, recordando esa fecha cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban en obediencia, esperando la promesa del Padre, esperando ser revestidos de poder, para entonces publicar el Evangelio, publicar las buenas nuevas, llevar esa palabra de salvación por todo Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Tu palabra está siendo esparcida en todo el mundo. Aquí está nuestro corazón, Señor, para que tú lo uses, nuestra vida, para que la llenes del poder del Espíritu Santo y también nosotros seamos testigos eficaces y llevemos esa palabra de poder. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Un gusto saludarles a través de este medio. Un saludo a toda la congregación de Ebenecer, a todos los hermanos en Cristo, a la familia y a los amigos. Hasta pronto y que Dios les bendiga. Eres ni quieres tener ni maldad, eres tú quien reflejas mi carnalidad. No sé, elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres el mar de diseño divino que dice que yo pertenezco. Me urge y me arrasa, me llenas de esa completa satisfacción, pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu filiación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme, has venido a mostrarme cuál es la verdad para la cual quieres empoderarme, más que para sentir emociones, para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que fue anunciarles. Quiero más de ti, ahora en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y escuche con todo lo que haga y diga.